noches. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Esto es Estructuras y estamos los domingos a las 8 de la noche en BTV Canal 32 y los viernes a las 7 de la noche en Punta Cana TV. Juan Miguel Castillo Roldán y Leila Mejía, yo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leila. Contento de estar de regreso luego de un programa especial la semana pasada. La cobertura, estructuras en primarias. Sí, de 6 a 9. Tuvimos 3 horas en un maratón cubriendo los resultados y el proceso de primarias del PLD y el PRM. Aquí tuvimos en vivo la transmisión de los resultados, todas las gráficas y esa reñida batalla entre los precandidatos a presidente. Y hoy tenemos uno de los ganadores del proceso pasado, me refiero a Graimer Méndez, que es ahora mismo candidato ya oficialmente a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD, también una figura muy conocida en los medios de comunicación y algo que para mí es más importante todavía, hace una labor social valiosísima, sobre todo con el tema del autismo, que bueno, yo tengo un interés muy particular también, ¿verdad? Hola, Graimer, ¿cómo estás? Buenas noches a Estructura, de toda la sintonía, ¿verdad? A esta hora de la noche, una hora, lo que se llama el prime time de la televisión. Felicidades, por cierto. Muchas gracias a todo el que formó parte de este proceso. Es mi primer proceso, es decir, que soy primerizo y fue un parto exitoso. Entonces, hay mucha experiencia que se van adquiriendo en el camino, uno va aprendiendo sobre la marcha, aprende a lo que son los procesos, cómo se van llevando y por suerte, gracias a Dios y a la voluntad de la gente que nos sigue, salimos airosos entre los más votados de mi circunscripción por el PLD. Y ya somos formalmente candidatos a diputados para las elecciones de mayo que viene. Qué bien. ¿Qué tiempo te tomó hacer esa labor de campaña para llegar a este resultado? Breve tiempo porque no estaba en mis planes. Fue todo como una casuística. Si se la explico no me lo van a creer. Dale, explícala. Breve tiempo, pero trabajo 24/7 seguramente, ¿cierto? No, claro, durmiendo poco. De hecho, tengo los remanentes aún de que estoy tomando el jet lag, como cuando tú viajas, que estoy haciendo el ajuste. ¿Y bueno, ahora qué te falta? Porque ahora empieza la campaña. Pero ahora voy más suave. Sí. Voy más suave y se lo explicaré porque no, miren, una de las razones que me hizo dar el paso a ser precandidato, es que yo, como Leila lo sabe, vengo trabajando hace unos años el tema de los jóvenes y adultos con autismo, porque formo parte de proyectos y de un proyecto muy particular como es Dama de Negro, del cual soy el padrino. Pero un día estando en una reunión de trabajo, precisamente en Palacio Nacional, trabajando, abriendo puertas para comenzar a construir una política de Estado respecto del autismo en jóvenes y adultos. Que cada vez son más, porque ya la cifra va por 1 de cada 40 nacimientos. Exactamente, y los que ya lo tienen de anterior ya se van haciendo jóvenes, adolescentes y adultos. Claro. Por lo tanto, la cifra va a ser todavía más contundente en materia de cuánto tenemos que hacer por esta sociedad para comenzar a poner sobre la mesa de las políticas públicas este tema tan fundamental. Entonces, un día estando en Palacio de la Presidencia, reunidos de una parte al estilo de la reunión francesa, que es el estilo francés del protocolo, que los oficiales se sientan del frente y los que son recibidos del otro lado. Y estando yo ahí, yo como que me salí un poco de la reunión, pero cuando retorné, pero estoy diciendo mentalmente, no físicamente, tenía la decisión en mi cerebro, en mi cabeza, diciendo que había que dar un paso más y no solo estar ahí en la parte de gestión pública en materia de medio de comunicación, digamos, sino que había que dar un paso más adelante para poder incidir en la política pública. Y me tomé un tiempo decírselo al equipo de Dama de Negro y a todo el equipo con el que trabajamos, porque no quería que ni por asomo se sintiera un rasgo, ni una pizca, ni una molécula, ni un átomo, ni medio milímetro de oportunismo. Porque este tipo de temas en el mundo se han visto montones de casos de gente que se monta en un tema para aprovecharse del tema, que no es mi caso. Entonces tuve que ser muy delicado. Pero me llevé la sorpresa. Ese capitalismo humanitario. Sí, yo desprecio totalmente, porque esa es la forma más evidente del atraso social, económico y político de una sociedad. Muy lucrativo a nivel internacional. El caso, pero montones de casos, Claro, el tema de derechos humanos, hay sociedades sin fines de lucro, que
que lo que hacen es vivir de eso. Y otros que se montan inclusive en el tema fondos medioambiental. Incluyendo aquí. Tema muchos medioambiental, aquí tema migratorio. migratorio, tema nacionalidad, o sea, hay muchos Se temas. montan en un tema para lucrarse. Sí. Y tú ves que hasta gesticulan y ensayan la forma de cómo hablar. No, y bajan línea. O sea, no, porque no. todos los exponentes de ese sector comienzan a adoptar el mismo discurso. El mismo discurso. Como que fue ensayado en un libreto. El mismo Pero discurso. hay mucha gente que se le siente y se le nota cuando es genuino y cuando no. Sobre todo congresistas actuales, que en el momento en que uno habla con ellos, uno se da cuenta cuando un tema de verdad le importa o cuando un tema le importa Está tomando por oportunismo. Sí, y por estrategia. Exactamente. Entonces, miren, cuando doy la información, evidentemente que el equipo fue casi una algarabía, o sea, una algarabía no de estruendosidad literal, sino emocional. Y tomamos la decisión. Pero aún así yo no hice nada. O sea, aún así yo no lo planteé, pero no hice lo que me tocaba hacer. Entonces aquí viene la casuística. Nosotros no hicimos una foto, no de campaña. La foto mía de campaña no fue hecha para foto de campaña. Fue hecha porque en mi programa, en el show del mediodía, nos mandaron a una institución de fotografía para hacer una foto para el canal. Para una promo del canal. Okay. Y esa foto yo ¿Quedó la tenía. bien? No, yo la tenía y un día la subí a mi red porque era que tenía que subir algo y subí esa foto. Y comenzaron los comentarios por ahí. Increíblemente, espontáneamente la gente comenzó a decir, el diputado, porque era una foto así como tipo de campaña. Pero en el partido tú sí tienes tiempo. O sea, dentro del PLD tú estás inscrito hace mucho tiempo. Claro. Entonces, no es algo nuevo tu militancia. Entonces un hermano mío, que formó parte de mi equipo de trabajo, la subió ya con un diseño y ya arrancó todo. La subió con un diseño porque él es diseñador y la subió y eso fue de ahí para adelante. Ahora, a nivel político, por supuesto yo tengo toda mi vida trabajando en el tema social. Creo que lo comenté hace poco contigo y con el profesor Guerrero, de que yo formo parte desde muy joven, desde 16, 17 años, de los movimientos juveniles de la pastoral juvenil. Yo era organizador de jóvenes y hacía teatro de denuncia y organizaba jóvenes para sacarlos del pandillerismo. O sea, pero tú eres joven todavía. Claro que sí, pero comencé ¿Qué muy edad tú joven. tienes? Las que aparento. No, dime, que eso es las mujeres que no les gusta que lo digan, pero los Déjame hombres seguir, nada. espérate, entonces No entro al quieren Va a movimiento acabar el estudiantil. programa y él no lo va a decir. Entro al movimiento, Yo ya la te diste cara. cuenta, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Entramos al movimiento estudiantil universitario y en el movimiento estudiantil universitario formamos parte del movimiento juvenil de los partidos. O sea que yo he pasado toda mi vida. Y en el partido tengo muchos años. Una pregunta, pero ¿en qué momento tú conectas ese interés en la labor social con la presencia en los medios de comunicación? ¿En qué momento tú haces ese maridaje? Porque siendo yo mensajero interno, yo debo decir que yo comienzo en la administración pública como mensajero interno y mi último puesto cuando salí era viceministro. O sea, de mensajero interno, pasa papel, saca ¿Viceministro de copia. dónde? ¿De la juventud? Sí. Yo era de los mensajeros que sacan copia, compra en China, jugo a los técnicos y todo eso, llevando café y todo eso. Y estando ahí entonces, un programa de las Naciones Unidas, que dirigía doña Tali, hizo un programa para formación de maestros por radio. Yo entro ahí, ser contratado por el programa de las Naciones Unidas junto con María Cristina Camilo y un grupo, y entro en la radio. Concomitantemente estudio en la universidad mercadeo, pero con especialización en marketing y comunicacional estratégico. Okay. Entro en mi primer programa de televisión, Termómetro, y de ahí siguió todo. Pasé por varios programas de radio, por varios programas de televisión, y entra entonces a través de todo esto, el trabajo social, el trabajo político y la televisión, todo junto va ¿Qué haciendo impulsó el tema de la labor el social? show del mediodía, por supuesto, nos dio todavía un impulso mayor, un tirón mayor, un tirón, como dirían los científicos de la física, un tirón gravitacional, y ya de ahí para adelante todo eso. Hace 2 semanas tuvimos como invitado al doctor Cruz Jiménez, precisamente con quien comparte frecuentemente. Sí, porque él colabora mucho con los Cruz casos Jiménez allá. es un hombre excepcional, muy excepcional, que yo en broma interiormente, y con todo el respeto que merecen las personas que son Asperger, yo he dicho interiormente en el equipo, digo, doctor, yo creo que usted, aunque sea Asperger, porque usted es un tipo con una rareza de personalidad, positivamente hablando, que siempre he dado al demás y no descansa, y es un trabajo. ¿Y él qué dice? Porque mira, eso, o sea, no es una locura. Déjame decirte que hay mucha gente que después de adulta, muy adulta, se hacen las pruebas
numéricas, ¿verdad? Ujú. Y le da algún grado, aunque sea muy El bajito. doctor Cruz Jiménez es un del cerebro espectro, excepcional, sí. no un cerebro normal. Magnético, muy carismático también. No es Sí, sí. normal el cerebro de Cruz Jiménez. Es un personaje increíblemente bondadoso y trabajador como una máquina. Mira, como tú vas en el Congreso ahora, yo puedo asumir que tú vas a presentar algún proyecto de ley relativo al autismo o a la discapacidad en general o a la inclusión. Sí, yo tengo una agenda increíblemente social, porque se llegó todo de manera natural, no porque fuera construida de un plan. Es decir, la primera ley es la ley de inclusión. La ley de inclusión, aunque hay una ley de discapacidad actualmente, creemos que hay que Es floja esa ley. superarla. Sí. Hay La que del 2013. superarla y hay que 5-13 hacerla, de su reglamento. hay que superarla e incluir una especialización, un capítulo dentro del plan, dentro del programa de reglamento para el autismo, en lo que construimos la verdadera ley de autismo, que debe ser el segundo paso de este proceso. Entonces la ley de inclusión va a ser mucho más abarcadora y mucho más comprendida, porque le vamos a incluir tres aspectos básicos. Una, vamos a discutir con las autoridades de educación de que la ley de inclusión entre en la currícula académica para básica y media educación. Okay. ¿Para qué? Para que los niños que están en las escuelas y comiencen a comprender al niño diferente. Cuando aparezca un niño en el sistema escolar con alguna condición, los niños que estudian en las escuelas públicas y privadas, porque está incluida en la currícula académica, van a comprender, amar y a acompañar al niño que es diferente. ¿Por qué los niños no comprenden el fenómeno? Hay que enseñárselo, claro, para que una nueva generación comience a construir esa relación de aprecio y de cuidado de la persona diferente. Tiene que estar en la currícula académica la enseñanza de la inclusión como un modelo de transformación cultural. La segunda fase es que hay que construir también una relación, una construcción diferente comunicacional. Por eso estamos proponiendo que tenemos que construir, Leila, el primer club de comunicadores por la inclusión, particularmente sobre el autismo. Sí, es que es la patología de más rápido crecimiento en el mundo ahora mismo. Tenemos que no es construir innegable. una cultura comunicacional y de ahí, de esa cultura comunicacional, hacer entonces una transformación cultural de valoración. Más, por supuesto, todo el tema de que hay que incluir en todas las construcciones de cada escuela y en la que no, y la que están hechas, anexarle el espacio para cuando aparezca un niño con alguna condición. Segundo, tercero, hay que comenzar a construir toda la currícula académica de formación de maestros para niños con alguna condición. Para que desde ya tengamos toda la... Sí, el la grupo. mayoría no saben lidiar con Exactamente. Claro, sí. Entonces, hay que también incluir en la currícula académica de los estudiantes de medicina, ya hay que comenzar la pediatría para el autismo. Sí, sí. ¿Verdad? Para detectarlo. O del neurodesarrollo, que abarca también otros exacto, ya es cuestión síndromes. de tecnicismo. Sí, porque ahora literal. mismo los pediatras, si no se saben. especializaron en otro sitio, se fueron a otro país para especializarse en eso, los pediatras no saben nada de Entonces, como el niño autista no tiene un rasgo necesariamente físico, hay que No. comenzar a meter en la currícula de educación, de medicina, perdón, ese tema. Entonces, como al niño autista no se le nota en la cara, ¿verdad? No, Como el síndrome de salvo Down. excepciones, salvo algunos. Cuando te hace un meltdown, una especie de rabieta, pero típica de su Sí. condición, en la calle creen que es un muchacho malcriado. Sí, con un porque éxito, no se sí. le ve que tiene una condición especial. Porque como Eso. es un intangible que está en el cerebro, no es un rasgo biológico físico, salvo excepciones, Sí. entonces es difícil. Entonces hay que meterlo en educación, hay que meterlo en medicina, hay que meterlo en la psiquiatría, hay que meterlo en la psicología. Todo esto va a contribuir, entonces todo esto hay que hacer un proceso de negociación social dentro del Congreso, por muy bondadosa que sea una ley. Hay que decirle a tus compañeros legisladores, acompáñame en esto, explicándole. Porque si no, no pasa. Sí, además que no pasa saben, más. pero además porque la desconocen. Yo tendré una labor impresionantemente exigente. Tengo que conformar un equipo muy bueno y tengo que hacerme acompañar de gente que esté fuera del Congreso, que me acompañe en esta causa. Entonces, esa va a ser una de nuestras legislaciones. La escuela tiene que tener un espacio para cuando aparezcan los niños con condiciones especiales. Pero además, en las urgencias médicas tiene que haber también espacio para cuando llegue una urgencia con una persona con autismo.
¿Por qué? Porque no sabe esperar. Exactamente. Pero también hay que capacitar a la policía para cuando aparezca una crisis en espacios públicos. Pero hay que hacer un gran taller con el COE y los bomberos y la defensa civil para enseñarle a nuestro cuerpo de rescate cómo manejar con una persona, un niño con autismo en una situación de desastre porque no entiende el comando de señas que las otras personas entendemos. Un adulto peor, porque a veces el policía que no tiene la menor idea que es una persona puesta en una condición, piensa que es una persona agresiva, sospechosa, y ahí me parece fascinante. Señores, pero en la marcha que hicimos, le voy a hacer esta anécdota breve. En la marcha que hicimos recientemente del Parque Independencia a la Presidencia de la República, que yo estuve acompañando como parte de eso en Damas de Negro, ya concluido el tema, que ya nos íbamos, un muchachote de esos grandísimos con autismo severo, que no verbaliza ni nada, yo estoy bromeando un poco con él porque conozco ya la técnica de conversación con ellos. Yo no sé por qué razón el muchacho grandísimo y fuerte sale corriendo, estamos hablando de la México con Delgado, se disparó corriendo, grandísimo este muchacho, nadie podía atajarlo, había policía porque la policía no estaba impidiendo que llegáramos a Palacio y había policía. Claro. Ya tú sabes, le brincó todo el mundo arriba al muchacho y tú sabes qué fue, un color de un periodiquero, del periódico, iba a decir cuál marca, el periódico Hoy, pero no sabíamos qué era, pero él fue directo a un tipo que estaba allá con un periódico y se lo quitó. Y no se quedó tranquilo hasta que no se lo pasaron. Se lo pasaron y se fue con su periódico normal, tranquilito. No sé qué fue, qué color lo activó. Algo que le llamó la atención. Algo le llamó la atención, pero a 200 metros de distancia, a 150 metros de distancia en promedio. Lo que queremos decir es, Leila, que con esta ley de inclusión no es solo un tema legal normativo, no es un solo tema de carácter sanitario. Hay que transformar el programa de medicamentos de altos costos de una manera positiva. Yo te voy a proponer que el programa de medicamentos de altos costos sea modificado en su estructura presupuestaria. Es decir, del presupuesto de salud pública al programa de medicamentos de altos costos se le asigna un porcentaje del presupuesto de salud. Para que no importe el ministro que esté, si el presupuesto crece, el programa de medicamentos de alto costo crezca. Claro. Porque de ahí que se suplen muchas personas que tienen condiciones de salud que no pueden solventar, cáncer y de muchos de ellos. Pero además, los medicamentos para el autismo no están incluidos. Hay que incluirlos para las personas de escasos recursos. La otra ley que voy a proponer es la ley Claudio, que es mi amigo, mi compadre, mi hermano, Claudio Marmolejos, que ahora es que está saliendo de la convalecencia después de un trasplante de riñón. Pero sobrevivió apenas porque después de 2 años y pico trabajando, sufriendo con una enfermedad que le corroyó los riñones y no aparecía un trasplante, no apareció un donante, entonces finalmente sobrevivió con un donante que fue su hermano, que finalmente fue compatible. ¿Qué sucede? Que hay una legislación vieja, atrasada, nadie la conoce, nadie sabe cómo funciona, y hay que transformar la ley para hacer la ley Claudio, que sería la ley de donación y trasplante de órganos de la República Dominicana. Aquí yo tengo previsto hacer por lo menos 2 o 3 foros previos a la ley Claudio. ¿Por qué? Porque trabajando en estos temas, en estos días conciencialmente al lado mío quedó una persona que su papá donó un hígado después de morir. Sí. Fue donante, pero quedó traumado. Y él le dice a su familia que jamás, ni él ni nadie va a donar en la familia. Digo, pero ¿cómo va a ser? No, porque aquí le cobran eso. Sí. Me digo, ¿qué fue esa desilusión? Dice, no, es que mi papá murió, donamos el hígado, duraron no sé cuánto tiempo para darnos el cuerpo de nuestro padre, encima de eso nos pusieron 1 millón y pico de pesos en la factura, y a la otra familia que se le donó también le cobraron, y nosotros, digo, no, pero espérate, vamos a hacer algo, mi estimado. Primera vez que lo escuchaba ese día. Primero, de esa desilusión, vamos a convertirlo en un acto de amor. Yo te propongo lo siguiente. Tú me acabas de dar una idea, le digo yo. Yo creo que soy una esponja. Vamos entonces, eso me indica a mí que aquí hay que hacer varios foros previos a la ley para que expliquemos los casos exitosos y fracasos de la República Dominicana. Claro. Segundo, para que traigamos expertos internacionales para hacer otros foros. Y yo te propongo lo siguiente, que el primer foro sobre los casos exitosos y fracasos en la República Dominicana lleve el nombre de tu papá. Y que ese informe diga, en memoria de fulano de tal tu padre. Claro. Porque a tu familia hay que resarcirla. Porque hicieron un acto de amor y el sistema le hizo un acto de desilusión.
Entonces yo lo que digo, Leila, que voy a trabajar incesantemente desde esta propuesta de ley, más la mesa técnica permanente de respuesta a la comunidad, donde trabajaré con los comunitarios directamente. Gracias, Graimer, te Me vamos a disculpa apoyar. porque hablo tanto. No, pero estamos muy contentos y te vamos a apoyar. Tú Sí, votaste por Graimer, yo hubiera votado por sí, Graimer. yo voté por ti. Sí, Y de verdad que estando sentado acá, siento que tomas la decisión correcta porque me parece muy concreto. Y a medida que ibas hablando, yo iba conectando cada planteamiento con lo que tiene que ver con las disposiciones de la Carta Magna, lo que tiene que ver con protección de personas menores de edad, con protección de personas con discapacidad, con derecho de la educación. Está claro. E incluso en temas de servicios públicos, Óyeme, me parece que hay una conexión en muy este clara país hay que con esa hacer una disposición. revolución Y te felicito por eso. de protección a la persona con alguna condición. Así es. Felicidades, Graimer. Yo espero te que en vamos a mayo, acompañar. Claro, en en mayo yo sí mayo voy sí. a ir. Si en mayo yo voy a ir a No, votar no por solo ti. que vaya a votar, sino que forme parte junto conmigo del Pero proceso. ya eso tú lo sabes, a Bueno. priori. Gracias, Graimer Méndez, por compartir con nosotros en Estructura. Seguimos con más después de la pausa. El cigarrillo electrónico es un aditamento que quiere venir a sustituir lo que son los cigarrillos convencionales y que se han puesto de moda desde hace aproximadamente 20 años. Pero ¿qué sucede? Los diferentes dispositivos que se han creado han tratado de supuestamente utilizarse para disminuir la adicción de los pacientes y también de esta manera disminuir el riesgo cancerígeno que, como todos sabemos, tiene el cigarrillo. 30% de la población está utilizando vapeadores. Es caro, no es barato. Es más caro que el cigarrillo. Y cuando la gente me dice, ¿y cuál es el problema más importante? Antes no veíamos embolismo de pulmón, neumotórax, que es cuando hay un estallido del pulmón, para que tú lo entiendas, se colapsa el pulmón, que no lo veíamos con el cigarrillo clásico, a menos que fuera ya un fumador de mucho tiempo. En cuanto a otras lesiones que puede provocar el cigarrillo y que estos dispositivos que quieren sustituirlo siguen causando, tenemos las lesiones a nivel de la cavidad oral, en especial el carcinoma de las amígdalas y también de la base de la lengua. Ambos carcinomas son sumamente agresivos porque los síntomas que dan en los pacientes son generalmente tardíos. Y cuando el paciente viene a darse cuenta que tiene este tumor, el tumor ha crecido bastante y generalmente se ha extendido a otros espacios de la cavidad oral y muchas veces incluso ha viajado por el torrente sanguíneo causando lesiones lejanas a lo que llamamos metástasis. Hubo un estudio notable que hicieron recientemente en la Universidad de California, donde vieron en una cantidad de personas, le midieron la orina en 24 horas y sí vieron que las personas que ingieren cigarrillos electrónicos tienen una ingesta mayor a las personas que no lo fuman de componentes que se llaman componentes orgánicos volátiles o VOC corto. Y estos componentes incluyen hidrocarburos policíclicos como el benceno y otros productos de degradación de la nitrosamina, que se sabe que son productos cancerígenos. Entonces realmente se ha visto que estos productos no son 100% libres de carcinógenos. Aunque por supuesto no son igual que la cantidad de químicos que se ingieren con el cigarrillo convencional, que vienen por la combustión de productos de tabaco y que te trae productos cancerígenos como el alquitrán, que es mucho más dañino aún. Vimos una entrevista con la doctora Pamela por Paulino, que es otorrino. De hecho, es la doctora que me hizo la cirugía. Sí. A mí la conozco personalmente. Orlando Turlas, neumólogo, y el doctor José Ramos, patólogo. Y como vemos, hay un estudio que demuestra que en la orina de personas que han fumado el cigarrillo electrónico o los vapeadores, hay componentes químicos que se sabe con toda certeza que son dañinos. De hecho, las últimas noticias han reportado que han habido más de 17 muertes que se han conectado directamente con el consumo del cigarrillo electrónico y con los vapeadores. Sí, que bueno que tú mencionas cigarrillo electrónico y vapeadores, porque a fin de cuentas el vapeador es lo mismo, pero con una
estética diferente, o sea, el diseño industrial es otro, pero el funcionamiento es similar. Entonces sucede, el doctor Ramos decía que, bueno, todavía lo que son los cigarrillos normales, que son alquitrán, quemando el tabaco, hacen más daño, pero hay un tema, el que está usando un vapeador, por regla general, lo que yo he visto al menos, es que quizás porque se sienten más seguros por no ser un cigarrillo normal, como que lo usan más tiempo, ¿te has fijado? Sí. O sea, entonces, en términos de tiempo, la relación con cantidad aproximada de cigarrillos normales, si hubiese una comparación, es mucha. Es mucha. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho públicamente, de manera oficial, que los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de causar daños a la salud. Los vapeadores también, que para los fines es lo mismo, con un diseño diferente. Dependiendo del producto que se utilice, el daño puede ser mayor, porque hay algunos que contienen nicotina, pero hay otros que contienen THC, que es la parte alucinógena del cannabis. Correcto. No así el CDC, que es la parte medicinal. Que hubo una noticia que publicó que más de 2/3 partes de las muertes asociadas a estos dispositivos había presencia de cannabis. Por tanto, puede ser que eso tenga Pero el elemento que THC, ver. porque el otro no hace daño. De hecho, el aceite medicinal, la parte medicinal, el CDC, Sí, CBC, correcto. esa parte está legalizada en muchos países del mundo porque el componente es medicinal, no alucinógeno, pero el THC es diferente. Correcto, no, y que meten mucho más químicos. Como tú dices, el elemento común en ambos dispositivos es el calor. Ambos generan calor para crear vapor. Ambos funcionan con una batería y en algunos casos por baterías que tienen defectos de fábrica han explotado y han creado daño permanente a la persona en la cara y a veces en las manos, han perdido dedos a personas. O sea que incluso por esa presencia del dispositivo electrónico con una batería que tiene la posibilidad de tener un fallo, o sea, es un riesgo agregado aparte de los químicos que la persona Te está cuento ingiriendo. algo, yo probé un vape y lo dejé de utilizar casi instantáneamente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Me dio corriente en los labios. Pues eso es un fallo probablemente. Por supuesto, pero eso son de las cosas Y que pueden pasar. que puede dar un ¿entiendes? cortocircuito y que pueda dar un estallido. Me dio me dio corriente en los labios, un corrientazo. Y tú en los mencionaste el tema de, labios, de una la descarga. frecuencia en el uso del vaping. Y lo cierto es que también por el tema de que el olor es mucho más agradable. Porque el que te fuma al lado se te pega el olor y es bastante desagradable. Sí. Pero la persona que está fumando un vaping, un vapeador, un cigarrillo electrónico con sabores, chocolate, vainilla, cereza, el olor realmente es agradable. No Entonces, molesta. No molesta. No molesta. Entonces eso también sirve como un motivo adicional, además de que como es caro, también la persona que lo utiliza Estatus y eso, sí. se siente que tiene algo de estatus. Entonces, encima de eso, como si fuera poco, como hay diseños cada vez más creativos, más atractivos, más personas menores de edad lo usan. De hecho, se ha triplicado la cifra, la mayoría de las personas menores de edad lo están utilizando y a veces los dispositivos de la parte exterior, digamos la cajita, a veces ni siquiera parecen dispositivos para fumar. Hace que parezca incluso un dispositivo USB de almacenamiento. Sí. O sea, sí, ya es incluso sé. más fácil de esconder y de simular como que es otra cosa. Claro. Tenemos más cosas que vamos En el a bloque número 2 presentar, vamos sí. a hablar con los médicos entrevistados y vamos a preguntar precisamente lo que tú señalas sobre la frecuencia del uso Sí. y también la capacidad de generar adicción a esa sustancia. Veamos. Pacientes que fueron asmáticos cuando es chiquito y entonces comienzan a utilizar un cigarrillo electrónico o un vapeador o cualquier otro tipo y peor es la juca, ¿verdad? Acuérdate que los jóvenes a veces utilizan 2 y 3 horas y las 2 o 3 horas significan más de 20, 30, 40, 50 cigarrillos en una dosis de un día. La nicotina se ha comprobado que es la sustancia más adictiva que existe. De todas las sustancias legales e ilegales, inclusive se compara que es más adictiva que la heroína. Porque, ¿cómo funciona esto? El cerebro tiene una serie de zonas. Hay una zona que llama la zona de recompensa. Entonces, la nicotina activa esta zona. Y aún sabiendo que te hace daño, el organismo hace una dependencia psicológica y una dependencia física. ¿Por qué elegir un vaping o un cigarrillo electrónico? Porque tiene un fondo también importante en la parte de la psiquiatría y la psicología.
La nicotina entra al organismo básicamente a los 20 segundos de estar usando. Pero su efecto farmacológico a nivel del organismo solamente dura 20 minutos. Por eso tú ves que personas que usan ya sea cigarrillo de tabaco o cigarrillo electrónico, cada 20 minutos, cada media hora tiene que usar el cigarrillo, porque si no viene el síndrome de abstinencia, que es la falta de nicotina que hay en el organismo. Pues sí, efectivamente, lo de la frecuencia que hablamos, mira que el doctor ahí lo reiteró también, de que una persona que se fuma un vape 3 horas, ¿verdad? Sí, correcto. Es como que se fume 2 cajas, 3 cajas de cigarrillo normal, Sí, entonces es mucho. El doctor Tula dice que cuando va a la universidad a dar clases, él pasa por los pasillos y eso, el pasillo entero huele, todos los estudiantes están fumando constantemente y yo Claro. sí he visto un incremento en lugares cerrados también, eso necesita más regulación. Sí, porque hay evidentemente. gente que cree que no tiene, los vapeadores del cigarrillo electrónico no tienen gasolina, nicotina, no, gasolina no, jamás. No Ay, fume Dios. gasolina, No, no es buena no, idea. nicotina. Y sí, la mayoría de esos líquidos que se compran aparte, como dijo él, también es caro. La mayoría de esos líquidos tienen un sabor y por eso huelen bien, pero tienen nicotina también. Y no tenemos suficiente tiempo consumiéndolo para determinar todos los efectos a mediano y largo plazo. Y esos estudios son importantísimos para saber todas las consecuencias de esos químicos. Claro, pero vamos a hacer una breve pausa y tenemos más de este tema y más opiniones de expertos también cuando regresemos ahora aquí en Estructuras. Estamos de vuelta en Estructuras, Canal 32, BTV, igual que todos los domingos a las 8 de la noche. En el día de hoy estamos tratando el tema de los dispositivos que son alternativas al cigarrillo tradicional, como son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, y hemos consultado una serie de destacados profesionales de la salud, neumólogos, otorrinos, psiquiatras, incluso patólogos desde Chicago, en Estados Unidos, que nos mandaron el material, analizando los riesgos para la salud, los estudios que se han realizado. Y en este bloque que vamos a ver ahora, vamos a ver algunas diferencias que yo mismo no sabía que existían, que es qué efectos producen estos dispositivos para las personas que son fumadores tradicionales y personas que nunca han fumado, porque hay realmente una diferencia. Tiene que haberla, y claro. de igual forma vamos a ver qué otros efectos vamos a ver en personas que usan estos dispositivos, aparte del cáncer, porque el cáncer es uno de los riesgos, pero hay muchos más que pueden producirse en las vías respiratorias. Veamos qué dicen los profesionales. En Estados Unidos ya han muerto 15 personas por uso de cigarrillos electrónicos y hay 850 personas ya con enfermedades pulmonares. Porque solamente hablan de una sola marca, pero hay 460 marcas de tipo de cigarrillos ya. Es algo que debe de saber la gente. El cigarrillo electrónico no quita la posibilidad de desarrollar cáncer. Solamente entre un 10 y un 15% de los elementos cancerígenos se han eliminado en el cigarrillo electrónico. Pero tanto al nivel de nicotina como de los otros elementos que producen cáncer en los pacientes están presentes en los mismos. Y por lo tanto, esto no garantiza ninguna seguridad para el paciente que los empieza a utilizar. Y hay otros estudios, como un estudio que salió recientemente en la Universidad de Texas, donde estudiaron una serie de jóvenes que se sometieron al uso exclusivo de cigarrillos electrónicos. Y eran personas que no habían utilizado cigarrillos convencionales en el pasado, y se vio realmente que estas personas que utilizaban solamente los cigarrillos electrónicos no mostraban una evidencia clínica de modificación en la fisiología cardiovascular, como es, por ejemplo, la rigidez en la pared arterial, o el incremento en la presión sistólica o la presión diastólica o decremento por igual. O sea que no hay muchas modificaciones en la persona que no han tenido un pasado de utilización de cigarrillo convencional. Sin embargo, se conoce que hay otra población que son las personas que sí han utilizado cigarrillo convencional en el pasado y que usan como sustituto el cigarrillo electrónico, y en estas personas sí se ha visto que hay efectos consecuentes fisiológicos en el sistema cardiovascular, como es específicamente la rigidez en las arterias. Toda la vía aérea superior, la vía gástrica, la vía faríngea, la vía nasal, la va a dañar
y va a cambiarla. Y se van a agregar las infecciones recurrentes. Cada vez hay más infecciones recurrentes. Si tú tienes una gripe y tú eres un vapeador, a ti te va a pegar más frecuente la gripe que una gente normal. Miren, el estudio más reciente que se ha publicado fue el lunes pasado, el día 7 de octubre, y eso lo publicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y el estudio concluye que el cigarrillo electrónico causa cáncer de pulmón en ratas de laboratorio. O sea, el estudio se hizo con ratas, no se hizo con personas, pero es un estudio referencial. Entonces llegaron a los siguientes datos. 9 de cada 40 ratones, que eso es el 23%, expuestos al humo con nicotina de cigarrillos electrónicos durante 54 semanas, desarrollaron cáncer de pulmón. 23 de los 40, o sea, más del 50%, desarrollaron hiperplasia de vejiga y ciertos cambios genéticos que hacen que las células anormales sean más propensas a multiplicarse. Y bueno, esto fue en Michigan que se realizó, y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por la cantidad de casos y estudios como este, ha emitido ya varias alertas. Con suerte, yo espero que la gente no fume, pero si hay fumadores que están viendo el programa, como un resumen de lo que vimos en este último bloque de entrevistas, primero, si usted fuma los dispositivos de vaping o cigarrillo electrónico como una alternativa más segura, sepa que no es más segura. Sencillamente hay una reducción de un 10 a un 15% en la cantidad de químicos que son nocivos para la salud. Sin embargo, yo quiero poner un asterisco en esa información porque los estudios a largo plazo no existen. El patólogo José Ramos dice que hubo un estudio en personas que no fumaban en cuanto a no verificación de efectos inmediatos cardiovasculares en las personas que no eran fumadores. Pero eso obviamente no implica efectos a más largo plazo. Pero en las personas que fuman cigarrillo tradicional y lo han hecho por mucho tiempo, sepan que cuando pasan a estos dispositivos buscando una alternativa para reducir gradualmente la nicotina, para pasar a una opción quizás más segura, en teoría, tienen unos efectos sumamente graves en los tejidos, en toda la vía respiratoria, lo que significa que realmente no es una alternativa segura, no es una alternativa confiable. Sencillamente se ha hecho un marketing extraordinariamente bueno para que la persona lo consuma. Se ha incrementado el consumo de estos dispositivos en la población joven, cada vez hay más sabores, más marcas, y el marketing está gastando millones de dólares para fomentar el consumo de estos dispositivos, y lo peor de todo es vendiéndolos como una alternativa más sana, que realmente no lo es, y no existe suficiente supervisión. Vimos que en Estados Unidos, en Nueva York, el gobernador suspendió la venta, la comercialización de estos dispositivos. Sin embargo, mediante una acción judicial, un juez ordenó la suspensión de la prohibición de esta medida, y sospecho que, al igual que en otros sectores, y Leila sabe mucho de eso, el tema del lobby, claro, el poder de presión de estas grandes empresas multinacionales que empujan sus propias agendas, especialmente por ante las autoridades y los proyectos legislativos. Es el mismo mecanismo de las farmacéuticas, guardando las distancias del tipo de negocio que se trate, el mismo mecanismo respecto a la forma de presionar mediante el lobismo para lograr imponer sus intereses, porque a fin de cuentas son intereses comerciales, no son intereses humanitarios. Pero sobre ese mismo tema de las vías respiratorias y de la lesión en los tejidos y un poco más, teníamos otro material, ¿correcto? Sí, correcto. En el siguiente bloque de entrevista vamos a ver más efectos en la salud. Vamos a ver cuándo empiezan a verse algunos de los daños. Como usted, si es fumador, usted luego de ver esta entrevista va a saber qué cosas va a notar que indican que usted debería ir al médico. Y algo muy interesante, Leila, que todos los médicos mencionaron, no solamente hablaron de cáncer, no solo hablaron de infecciones, riesgo para la salud en los tejidos. Usted va a tener gripe todo el tiempo si usted es fumador recurrente. No solamente eso, todos hicieron referencia a algo que yo no me esperaba, a las consecuencias en la salud mental. Todos hablaron de conexión de la adicción a los vapeadores, a los cigarrillos electrónicos, lo conectaron con ansiedad, con compulsión,
con depresión. Todos hicieron esa conexión. Sí, es todos. son elementos comunes en las adicciones en general y esto es una tremenda adicción. Claro, vamos a ver lo que dicen los médicos en este último bloque. La muerte que ha ocurrido en Estados Unidos es que lo han mezclado con marihuana. Y si lo mezclan con marihuana, pueden mezclarlo con todo, con muchísimas cosas, porque lo que más inventa es un usuario de sustancia. Otra de las enfermedades que muy frecuentemente vemos en los pacientes son las enfermedades de tipo inflamatorias. Tanto las rinitis en algunos pacientes por la misma alteración en cuanto a la movilidad del moco que se produce en estos pacientes, empiezan a tener éstasis de moco que suele entonces infectarse y entonces pueden hacer bronquitis, bronquiectasias, pueden hacer infecciones a repetición, faringitis, que se relacionan también a una hiperacidez, porque esos pacientes también tienden a hacer problemas de reflujo gastroesofágico, halitosis, y pueden también causar muchos problemas a nivel de la dentadura y de los labios. La lista grandísima de efectos secundarios que uno ve en los anuncios de esos fármacos, uno los descubre con el tiempo, y eso es realmente lo que nosotros necesitamos ahora. Después de un tiempo, quizás en los próximos 5 o 10 años, veamos un mayor auge de las condiciones que son propias de la ingesta de estos compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué pasa con las drogas legales y las drogas ilegales? Dejan aprovechar porque la gente dice, no, yo tengo 20 años fumando y haciendo y no me va a pasar nada. Porque la diferencia entre las drogas legales y las drogas ilegales, que en España le dicen drogas blandas y drogas duras, que es un término que no se debe usar, es que las drogas duras, el efecto es rápido y el daño es rápido. Tú encuentras a un consumidor de cocaína, de metanfetamina, que es el LSD, y de un tipo de esa droga, y al año, a los 2 años, tiene un daño a nivel cerebral. Mientras que las drogas blandas, como son el alcohol, el cigarrillo, el café, el daño a largo plazo. Yo les exhorto a los pacientes a que traten de dejar el cigarrillo, porque las enfermedades que produce el cigarrillo son enfermedades muy fuertes que producen sufrimiento tanto al paciente como a la familia del paciente. El enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, los cánceres tanto de pulmón, de toda la vía respiratoria, de amígdala, de lengua, son sumamente agresivos, son muy mutilantes para el paciente y le quitan la vida, no solamente al paciente, sino a la familia que los rodea. De la peor enfermedad no es la pulmonar, que ya la sabemos, ni tampoco la cardiovascular o las primas de las otras, sino que usted genera con esos vapeadores y electrónicos una nueva enfermedad que usted no la tenía, que era ansiedad, la obsesión y la depresión. Como ustedes vieron, estos profesionales de la salud aconsejan de forma unánime no hacer uso de estos dispositivos por la cantidad de riesgos para la salud que esto implica. Leila y yo estamos muy agradecidos de la participación del doctor Orlando Sturla, que es neumólogo, mi doctora Pamela Paul Paulino, que fue la que me hizo la cirugía de desviación del tabique. Yo me quedé pensando que la gente iba a pensar que yo me arreglé la nariz. Pues. Sí, porque tú no le Sí, explicaste. yo no me prefería la nariz. Yo tengo una desviación del tabique y una hipertrofia de corneta, que es algo muy común. Y José. El doctor José Ramos, que es patólogo en Chicago, en Estados Unidos, que tuvo la gentileza de mandarnos el material, y el doctor Jacobo Fernández Ortega, que es psiquiatra. Como vieron, hay una cantidad de efectos muy nocivos para la salud por parte de estos dispositivos. Con suerte, en el programa de hoy vamos a lograr desincentivar en la población y en la audiencia el consumo de estos químicos. Yo lo vendí, el mío. ¿Lo vendiste? Sí, pero tampoco también porque se lo vendí a alguien. O sea, tú entonces... pasaste de matarte tú misma a matar a otra gente. Bueno, pero otra gente que tenía conocimiento presuntamente de eso, pero el doctor Fernández en el momento de la entrevista, el número de muertos en los Estados Unidos vinculados al vaping era de 15, sin embargo al día de hoy se han confirmado 2 más, o sea que estamos hablando de 17 confirmados porque hay, me imagino, muertes indirectas, o sea, por efectos a más largo plazo que todavía no se puede hacer linkage, el vínculo entre uno y otro, para confirmar que se trata de eso. Muy importante, tocaba decir algo que me comentaba el doctor, no salió en cámara, y es, las muertes que están siendo reseñadas en los medios de comunicación
son aquellas con las que se ha hecho una conexión, pero esa conexión se hace por un resultado de un estudio Claro. patológico. ¿Y cómo es el estudio de la persona después de que muere? Autopsia. La autopsia. ¿Pero qué me dice el doctor Sturla? Lo que pasa, Juan Miguel, es que también hay personas que han fallecido que muy probablemente se debe a eso, pero no hubo un control posterior al fallecimiento para determinar que la causa estaba íntimamente ligada al uso de estos dispositivos, lo cual es cierto. O sea, digamos que son 18 o son 20, pero son las documentadas y que se publicaron y se hizo la conexión, la correlación de causa y efecto, pero pueden ser mucho más. No, y ese dispositivo tiene un problema que no tiene el cigarrillo normal, y lo mencionó el doctor Jacobo, que es un problema muy parecido al de la juca, porque la juca puede ser inocua como puede ser mortal. Y me refiero a que tú puedes echarle agua con un olor Sí. inocua, pero tú puedes echarle una droga fuerte, química, y puedes morirte. Claro. Entonces, con un cigarrillo, pues el cigarrillo y ya, un cigarrillo normal, muy ¿verdad? importante, sí. Pero con un dispositivo como ese, no hay nada que invente más, como dijo el doctor Fernández, ¿verdad? Nada que invente más que un adicto. Claro. Entonces, pueden tratar de combinar otras sustancias. Nosotros mencionamos el THC del cannabis, pero eso es lo menos. Eso es lo menos, pero hay otras sustancias líquidas, qué sé yo, la heroína es líquida, por ejemplo, y gente que puede ponerse a inventar, que lo han hecho, de hecho, y eso es aún mucho más peligroso que el tema de la nicotina por sí misma. Claro, porque yo me pongo a pensar, la juca, o el nombre, creo que el nombre correcto sería narguilé, que es como aparece en la Sí, el pero diccionario la de gente Real la Academia. conoce como la Sí, como juca. sí. Es un dispositivo grande que tiene una parte donde se genera calor y una parte donde se coloca el producto, el picadillo, básicamente. Tú puedes meter lo que tú quieras ahí, o sea, tú puedes inventar. En el caso del vapeador, los cigarrillos electrónicos me parece que son unos cartuchos cerrados que tú cambias, pero el vapeador tú puedes rellenarlo. Tú Claro. puedes rellenarlo. O sea, en ese líquido que tú rellenas, entiendo que tú puedes también insertar otra cosa que no Sí, sea claro. el líquido. Y evidentemente también mientras más tú puedes inventar con eso, más exposición Hasta alcohol. hasta alcohol, para más exposición a introducir químicos, sustancias que no están siendo controladas, porque el cigarrillo ya sabemos todo lo que produce, estaba muy claro, y el nivel de control del Estado por parte de la Autoridad de Salud Pública en cuanto al cigarrillo, todo el mundo sabe No, y lo el que cigarrillo te dice en la caja que es malo para la salud y puede causar esto y esto y esto, el vape, ¿no? Exacto, y como tú puedes usar cosas que no son para eso, pues te arriesgas a utilizar productos que son mucho más nocivos porque no están siendo controlados por autoridad, y eso es parte enorme del problema. Y eso, Leila, que hoy ni siquiera hemos tocado el tema que mencionaste, de los dispositivos en los cuales tú insertas el cigarrillo y crean calor pero no combustión, y también lo venden como que no hace daño, porque esa descomposición molecular que sucede cuando sometes el cigarrillo, el tabaco, a fuego, dicen, bueno, como no se produce eso, hay menos efectos nocivos, pero ya vimos que... Sí, pero al menos el que yo he visto venderse aquí, lo que ellos promueven es que no huele a humo. Ellos no promueven, miren, esto es mejor que el cigarrillo. Me imagino que ya partiendo de lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha habido algunas demandas, algunos casos para evitarse eso, Claro. la promoción la han concentrado en no va a oler a humo, y eso es verdad, porque ese es el punto de lo que ellos están haciendo, pero no por un tema de salud, no es para que sea, bueno. no Sí. para que sea más saludable, solamente un tema de olor. Pero bueno, hemos acabado por hoy, ¿verdad? Sí, ya, no me quedan más bloques. Sí, así es. Pero esperamos que ustedes nos sigan en las redes sociales, nos busquen @estructuras en TV, en Instagram, y también nos escriban por el correo electrónico que es estructurasentv@gmail.com. Gracias por la sintonía. Próximamente el Nos canal de despedimos. YouTube. Sí, Próximamente, próximamente nos sí. busca en YouTube, le avisaremos la semana que viene. Mientras tanto, Y las redes nosotros dos publicamos eso. nos despedimos por hoy. Feliz resto de la noche.